Bienvenidos a Conversa con Calo. El día de hoy estamos con César Mezcua, quien es candidato a doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es magíster y licenciado en Educación de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, ¿no? Tiene experiencia en investigación, de hecho, ha realizado un diplomado internacional en investigación científica en México, tiene varios diplomados en investigación y didáctica, ya que él es docente tanto en pregrado como en posgrado. Es especialista en gestión de centros educativos, también es miembro acreditado de la Red Educativa Mundial REDEM, tiene experiencia como especialista en investigación-acción, en comunicación, matemática, ha sido capacitador, monitor, acompañante en programas de capacitación y segunda especialización. También él es un experto en asignaturas de epistemología, diseño curricular por competencias, estrategias del aprendizaje, planeamiento estratégico, evaluación de los aprendizajes por competencias, educación ciudadana y democrática, ha enseñado metodología de la investigación, proyecto, desarrollo de tesis, así como educación a distancia mediante uso de entornos virtuales, ¿no? En su experiencia como docente e investigador, César Mezcua ha asesorado muchísimas tesis, tanto de licenciatura como de maestría. Entonces, César, es un honor tenerte con nosotros realmente. Bienvenido a Conversa con Calo. Muchas gracias, Liliana. Es un honor estar con ustedes en estos momentos, sobre todo para poder compartir mis experiencias académicas y ciertamente también invitar a que otras personas puedan seguir esta gran aventura de investigar y de ir descubriendo nuevos conocimientos. Así es, y justamente queremos conversar contigo sobre tu experiencia. ¿Nos puedes comentar sobre los pasos o metas que has cumplido para convertirte en investigador RENACIT? Ha sido un proceso, diría, bastante largo, puesto de que, en primer lugar, en nuestro país no hay esa, de repente, difusión o esa cultura investigadora. En tal sentido, desde que comencé en la docencia universitaria, fui enterándome paulatinamente en qué consiste ser un docente investigador o comenzar una carrera como investigador, ¿no? Entonces, hace poco también, no es mucho los años que han transcurrido en nuestro país, que se ha implantado, vamos a decir así, una reforma o se ha potenciado esta perspectiva de la carrera docente en el Perú. Prácticamente yo diría de que estamos todavía rezagados, ¿no? En comparación con nuestros países hermanos y en el mundo en general. Entonces, pero bueno, el Perú ya comenzó esta dinámica de establecer, de constituir investigadores que vayan aportando a ciencia y tecnología y que por este medio se vaya generando desarrollo, ¿no? Entonces, creo que un primer momento fue mi acercamiento a la normativa del CONCITEC. Plantearon una serie de requisitos. Evidentemente, uno de los principales ha sido tener experiencia en investigación, haber hecho algunas publicaciones, ¿no? Y efectivamente, entré ya a esa dinámica de publicar en revistas indexadas de impacto, como podrían ser fundamentalmente, bueno, siempre tenemos estas líneas, vamos a decir, o líneas de base, como Latindex, Cielo, WOS o Scopus, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que algo curioso en mi vida académica es que siempre
he partido desde, vamos a decir, desde el inicio, ¿no? Entonces, he empezado a publicar en revistas en Latindex. Tengo algunas en Latindex, tengo una en Scopus, perdón, en GOS, y es probable que este año hay una publicación en Scopus, ya se ha presentado una revista importante. Creo que eso ha sido uno de los requisitos, una de las metas fundamentales, empezar a publicar, ¿no? En revistas de alto impacto. Otra de los requisitos de las metas es evidentemente también tener experiencia en proyectos de investigación docente, participar, digamos, en estas propuestas que hacen, que pueda hacer una determinada universidad o una institución. Otra meta importante también ha sido mantenerme como asesor de tesis, que también es un requisito clave, porque eso también te da puntaje, tanto en tesis de pregrado como en de posgrado, ¿no? Creo que en líneas generales podríamos decir que esos son los requisitos que he ido cumpliendo, pero también cuenta los grados académicos que has alcanzado, las maestrías, doctorados, también el hecho de haber de repente sido ponente en congresos internacionales, también cuenta, ¿no? El hecho de participar, ¿no? En un congreso internacional con una investigación, con una ponencia, eso también es un puntaje que considera el CONCITEC. Entonces, se van cumpliendo una serie de criterios y ahora, esto también es importante manifestarlo, decirlo, tenemos dos niveles, ¿no? Para poder, digamos, emprender esta carrera. Un primer, vamos a decir así, un primer momento es estar en María Rostorovsky, que tiene 3 niveles. Cumplido, digamos, el primer nivel de María Rostorovsky, uno pasa al segundo nivel, que sería el de Carlos Monge Medrano, ¿no? Entonces, y que tiene 4 niveles. Y evidentemente los investigadores top son los que estarían en el nivel 1 de Carlos Monge, ¿no? Entonces, estamos en esa dinámica. Yo estoy en María Rostorovsky en el nivel 2 y evidentemente para este año 2021 esperamos por lo menos subir un peldaño o 2 si es factible. Genial, entonces tú has alcanzado un nivel y hay toda una carrera, me estás diciendo que son 7 niveles, ¿no? En 2 categorías. Exacto. Entonces es un trabajo continuo de escribir, de participar en proyectos, de escribir artículos científicos, de dedicarse al asesoramiento, ¿verdad? De tesis. ¿Qué otras exigencias te va a demandar para permanecer en el nivel al que has llegado y continuar ese camino de ascenso? Sí, Liliana, creo que el ser un investigador es una forma de vida. La motivación más grande es contribuir con nuevos conocimientos, ¿no? Los otros aspectos evidentemente también son importantes, como podrían ser de repente un estatus, reconocimientos, o de repente remuneraciones que podrían haber. En otros países un investigador tiene muchas bonificaciones, en fin, ¿no? Pero al margen de ello, creo que un investigador, su motivación más grande debe contribuir con el desarrollo de un país, y esto a través del conocimiento, ¿no? El conocimiento nos transforma a nivel personal, pero también el conocimiento tiene que transformar contextos determinados, ¿no? Un contexto social, un contexto político, un contexto económico, un contexto, por ejemplo, actual de salud.
no vemos de repente ese impacto de, estamos en media pandemia, pero vemos que en nuestro país no hay las condiciones para poder de repente incluso hacer una vacuna, ¿no? Hay un médico que creo que es dueño de un laboratorio importante y él ha sostenido que ya ha presentado el INDECOPI para poder tener la licencia y el registro de su marca para poder hacer una vacuna, pero todo hay unos procedimientos, es decir, en nuestro país todavía el tema de la investigación, de la tecnología y la ciencia, yo diría está bastante rezagado, no tiene el apoyo del público. Entonces creo que un investigador requiere fundamentalmente, es una forma de vida, requiere disciplina, mucha disciplina, porque para mantenerse y para continuar como docente o como un investigador, no necesariamente el investigador tiene que ser docente, ¿no? Pero sí es importante que todo docente debería ser investigador, todo docente universitario. Pero considero de que esta forma de vida evidentemente requiere mucha disciplina para poder mantenerse, digamos, siempre aportando, siempre publicando, ¿no? Claro, creo, César, que Creo hay que eso competencias sería fundamental. específicas, ¿no? Hay competencias específicas que necesita todo Exacto, profesional que quiere incursionar en este largo camino de convertirse en un investigador reconocido. exacto, sí. Las competencias, como te contaré, Liliana, las he ido adquiriendo paulatinamente con los años, con la misma experiencia. Por ejemplo, eh, tenía una formación muy básica de estadística, pero desde el que pretende hacer investigación cuantitativa requiere fundamentalmente de la estadística, de tener una cultura, unos conocimientos, digamos, importantes de estadística. Uno requiere conocer las normas internacionales del citado y de las referencias. Entonces ahí tenemos APA, tenemos Vancouver, tenemos ISO, tenemos Harvard, Chicago, en fin, todas estas, uno tiene que aprender a redactar de manera académica, científica, ¿no? La redacción científica tiene sus propios estilos, sus propios lineamientos, sus propias normativas, ¿no? Entonces uno tiene que conocer, tiene que empoderarse de esa redacción. Otro aspecto importante es otra competencia clave, es manejar actualmente gestores bibliográficos. Estamos digamos, en un contexto de tecnología, de la era de la información. Entonces requerimos, por ejemplo, aprender a manejar el Zotero, el Mendeley, el PubMed, en fin, tenemos una serie de gestores bibliográficos que se convierten en unas herramientas importantes para todo investigador, ¿no? Yo creo que en líneas generales eso podríamos manifestar como, como Competencias. competencias que tendría que tener un investigador. No, y evidentemente ser un gran observador de la realidad. El investigador mira la realidad con otros ojos, no son los ojos, digamos, de un ciudadano, digamos, cualquiera que de repente está por la calle o haciendo sus actividades cotidianas. No, el investigador se detiene, analiza y de ahí comienza toda una aventura, ¿no? Así es. César, ahora que has mencionado esto del conocimiento de la estadística para la investigación, me he puesto a pensar en el diseño metodológico y de los enfoques que existen, ¿no? Y yo te pregunto si tú crees que existen prejuicios hacia uno u otro enfoque, porque muchas veces hay especialistas en estudios cuantitativos, pero que no le dan el valor a los estudios cualitativos, ¿no? O Exacto. viceversa. ¿Qué me podrías comentar al respecto? Sí, muy importante la pregunta, Liliana.
Efectivamente, ha habido toda vamos a decir, unos buenos años donde el enfoque cuantitativo ha tenido una hegemonía, un predominio sobre la ciencia, ¿no? Es decir, este soporte epistemológico que tiene el enfoque cuantitativo, donde solo ha sido considerado como conocimiento científico lo mensurable, lo medible, cuantificable, evidentemente ha tenido pues toda una época, ¿no? Pero ya hace muchos años, unas décadas, ha emergido una nueva perspectiva de hacer investigación, que es también una investigación importante, científica. Evidentemente, los conocimientos de repente no son generalizables, universales, pero generan conocimiento, ¿no? Y han permitido de repente solucionar problemas concretos, y esto ha sido el enfoque cualitativo, con un soporte epistemológico desde la hermenéutica, ¿no? Grandes pensadores que han permitido fundamentalmente comprender la realidad, ¿no? Comprender, profundizar la realidad. El enfoque cuantitativo fundamentalmente nos permite medir, ¿no? Nos acercamos a la realidad para medir la realidad, para medirla. Pero desde el enfoque cualitativo nosotros, el investigador busca comprender y profundizar determinados acontecimientos, determinados fenómenos, ¿no? Entonces, creo que en estos tiempos ahora hay una apertura mucho más amplia, una mirada, yo creo que un investigador debe tener una mirada muy amplia, incluso para las investigaciones mixtas también que se hablan, aunque hay muchos expertos al respecto que sostienen que es probable que una investigación mixta no tenga una plataforma epistemológica, filosófica, ¿no? O es quanti o es quali, ¿no? Así es. Pero creo que ambos permiten también generar conocimiento. He estado revisando hace algún tiempo atrás, revisando artículos científicos con enfoque mixto, donde utilizan muy bien instrumentos cuantitativos, instrumentos cualitativos, y hacen toda una mixtura, una triangulación, y sale un conocimiento muy importante. Entonces, me parece a mí que la apertura que tiene que tener un investigador de ir no solamente sesgándose por un enfoque cuantitativo, sino tener esa mirada universal, porque creo que el investigador, si algo caracteriza a un investigador, es estar exento de dogmatismos, ¿no? El investigador siempre tiene una mente abierta, dialogante, siempre abierto a la novedad, a la creatividad. Entonces, creo que un investigador no se debe limitar a aspectos cuantitativos o cualitativos, ¿no? Claro, tienes mucha razón. Entonces, habiendo tanta apertura para investigar realmente, y como tú dices, teniendo esa curiosidad por lo que pasa en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno no académico, ¿por qué hay tantos problemas para redactar las tesis, no? ¿Por qué los estudiantes terminan el pregrado o el posgrado y pasan años para finalizar una investigación? ¿Cuál crees que es el principal problema? Sí, considero que uno de los factores principales en nuestro medio, por los cuales muchos estudiantes posponen, ¿no?, la elaboración de su trabajo de investigación, de su tesis, yo diría es el tiempo. Uno es el tiempo, no disponen del tiempo, evidentemente vivimos en un contexto donde hay que trabajar, y pues digamos con todas estas nuevas políticas económicas, evidentemente el trabajo muchas veces no constituye 8 horas, sino a veces son 10, 11 horas, más el traslado que muchas personas tienen que hacer de
su centro de trabajo, en fin. Bueno, ahora hay muchas personas que hacen trabajo remoto, que de repente se ven un poco aliviados de este desplazamiento, digamos, voraz que a veces nosotros vivimos en las grandes ciudades, ¿no? Como en Lima, por el tráfico. Entonces creo que ese es un aspecto. El otro aspecto me parece que es no hay una sólida formación epistemológica. Todavía no se comprende qué cosa es el conocimiento científico, todavía no se entiende cuál es el sentido de una tesis, de un trabajo, cuál es su aporte. Y creo que eso todavía no se ha asimilado como parte de nuestra cultura. No está presente ni en las políticas públicas, no está presente ni en el Congreso, podríamos decir así, porque para hacer incluso una ley, para hacer una ley, uno tiene que tener antecedentes, tiene que investigar, tiene que tener claro los fundamentos teóricos de lo que se está planteando. Entonces, creo que la investigación entra en todo. Es decir, la investigación es para tomar decisiones, ¿no? Uno quiere, incluso quiero construir, pero me informo, investigo, en fin, creo que ese aspecto todavía no está claro. Entonces, creo que yo diría son vacíos que se van arrastrando, son pasivos, que se van arrastrando desde la educación básica, ¿no? Creo que en líneas generales, ¿no? Obviamente hay excepciones, yo creo que hay colegios que tienen una sólida formación, evidentemente desde el tercero de secundario, desde primaria están haciendo investigación, bueno, son excepciones, pero por lo general todavía no se ha, diría, digamos, asimilado bien en qué consiste el método científico o los procesos de investigación, de una investigación cualitativa. Entonces, y lo mismo en la universidad. Yo he estado observando algunas currículas universitarias. Investigación todavía están empezando a llevar desde el noveno ciclo. Noveno ciclo, ya están por terminar la carrera y recién están empezando a estudiar metodología de la investigación. Lo que debería, yo pienso que investigación debería empezar a desarrollarse de una manera escalonada desde el primer ciclo, ¿no? Es cierto, César. Yo he notado respecto al papel que cumplen las universidades, que en las privadas hay esquemas de investigación, se le da al alumno, ¿no es cierto?, una guía de procedimientos. Ahora las universidades públicas están también incorporando estos elementos, ¿no?, debido a la Sí, así normativa de es. la SINEDU, pero está más avanzado en las particulares. Pero esto creo que tiene algo en contra, porque lo que yo noto es que salen tesis como seriadas, ¿no? Todas tienen el mismo modelo, la misma estructura, y eso no es lo malo, pero a veces el contenido, cuando los temas son similares, vamos a encontrar los mismos marcos teóricos, ¿no? A las mismas citas, lo cual puede, digamos, llevarnos a especular más allá, ¿no?, sobre cómo se elaboró la tesis, pero creo que no se está reflexionando realmente en que una tesis debe aportar al conocimiento, debe aportar a la sociedad más allá de servir solo como un medio para obtener un grado. Sí, creo que muy bien lo que planteas, Liliana, efectivamente. Creo que hay ese sesgo y ese peligro, ¿no? En las universidades privadas de repente esta ventaja que tienen digamos, de tener un currículo donde el estudiante universitario desde los primeros ciclos comienza a hacer investigación, pero que para efectos de un trabajo, para obtener el grado de bachiller, un título profesional, una maestría o el grado de doctor, efectivamente ya se ven, digamos, parametrados, ¿no? Por determinados esquemas que de alguna manera eh, pareciera que homogeneiza el conocimiento. Yo creo que ahí debe haber, evidentemente estos esquemas, protocolos son aspectos de formalidad, pero hay un riesgo, ¿no? De repente hacer trabajos masivos, y eso también es un reto para el asesor, ¿no? A veces un asesor cuando tiene
más de 20, 30 o 40 o 50, es imposible, yo diría, yo creo que humanamente, ¿no? La lógica misma, ¿no? Nuestra lógica humana nos plantearía, no se podría, digamos, asesorar a tantos estudiantes, porque creo que cada trabajo que uno va asesorando, el trabajo uno tiene que irlo leyendo, ir pensando con el asesorado, vamos conversando, dialogando, y evidentemente se va haciendo nuevos aportes, ¿no? Entonces eso lleva tiempo, efectivamente, eso lleva, es una inversión de tiempo significativo, ¿no? Importante. Entonces creo que ahí ya entrarían otros aspectos a analizar, pero creo que en líneas generales, creo que como criterio es apostar siempre por la innovación, la creatividad, nuevos temas. Hay que plantear nuevos temas, obviamente de acuerdo a una línea de investigación, pero que sea útil, relevante, ¿no? De impacto para la sociedad, ¿no? Las tesis tienen que ser, digamos, yo diría, esa ayuda, ¿no? Esa herramienta, digamos, o ese medio que, que todo, que toda persona importante que quiera tomar decisiones debería tenerlo como un aliado, ¿no? Claro, pero ¿qué hace la universidad al respecto? Digamos, ¿cómo medir la calidad de la producción científica de los estudiantes? Porque ya se ha escuchado muchas voces críticas al respecto, ¿no? Que tal o cual universidad saca realmente muchas tesis, muchos graduados con tesis, pero vamos a la medición de la calidad de ese contenido académico. Sí, al respecto eso es también un tema, yo diría, por investigar. Se podría hacer un Ujú. bonito artículo científico sobre esa problemática que acabas de mencionar. Sí, porque en SUNEDU Bueno, no hay nada ahora tenemos, establecido al respecto, ¿no? sí, tenemos ahora, digamos, los repositorios institucionales. Ahora, tengamos en cuenta que a diferencia de años anteriores, las tesis que se hacían, presentábamos en empastados, iban a biblioteca y en biblioteca evidentemente, digamos, estaban archivadas, muy difícilmente era de un acceso masivo. Hoy en día tenemos una situación distinta porque las tesis son subidas a un repositorio institucional, es público, abierto, de acceso abierto, eso ahora es el requisito que lo ha planteado la 3220, la nueva ley universitaria. Creo que las mismas universidades, tanto públicas como privadas, están creando sus propios mecanismos de control, porque sería demasiado osado que una determinada universidad permita que sus tesis vayan al acceso abierto, ¿no? Vayan a la red, si antes no han pasado un filtro, digamos, un control de calidad. Creo que las universidades en ese sentido están estableciendo sus propios mecanismos de control, ¿no? Están planteando sus propias estrategias. Debería haber de repente una institución que pueda de repente fiscalizar o hacer un control. Me parece que SUNEDU en parte lo está haciendo, lo hace creo que muestralmente, no tengo la certeza. Evidentemente no se podría, bueno, ahora las licenciadas son algo de 94, 95 universidades que han obtenido el licenciamiento de estas universidades licenciadas. Revisar cada tesis sería, digamos, complicado. Tendríamos que tener una logística muy grande, ¿no? Entonces, pero lo que sí, digamos, están haciendo ahora las universidades es generar sus propios, porque evidentemente eso también es un prestigio para la universidad, ¿no? Por lo menos Gracias, tienes razón, sí. Y dime, ya hablando un poco sobre el curso que nos vas a dictar en Calo, ¿por qué el proyecto de investigación es importante, no?
Sí, el proyecto de investigación es importante porque de alguna manera sistematiza un determinado conocimiento, ¿no? Evidentemente, cuando el estudiante que va a egresar va a obtener su bachillerato, ojo, ahora tengamos en cuenta que para obtener el grado de bachiller también hay que presentar un trabajo de investigación, no solamente ahora es para la tesis, es decir, el bachillerato automático ya que ya está, digamos, ha quedado ya disuelto, ¿no? Es decir, ya no tenemos el bachillerato automático. Tengo entendido que aquellos estudiantes que han ingresado a la universidad desde el 2016, desde el primer ciclo, primer semestre, 2016-1, tienen que presentar su proyecto de investigación. Entonces, evidentemente, para obtener el título profesional tienen que presentar una tesis. Entonces, un trabajo de investigación de alguna manera sintetiza muchas habilidades que de alguna manera garantizaría, porque tengamos en cuenta que cuando se otorga un grado de bachiller, un título profesional, un grado de magíster o doctor, es a nombre de la nación, ¿no? Es un título profesional a nombre de la nación, ¿no? Entonces, el hacer un proyecto de investigación te está sintetizando una serie de competencias. El estudiante tiene que defender su tesis, tiene que tener, digamos, habilidades de argumentación, habilidades blandas, tiene que tener un conocimiento, digamos, de una disciplina específica, un dominio sobre un tema específico, tiene que manejar el método científico, si ha hecho desde un enfoque cuantitativo, un conocimiento básico, fundamental de estadística, o si ha hecho una investigación cualitativa, tendrá que conocer, fundamentar, es decir, en qué consiste hacer la hermenéutica de determinadas entrevistas, es decir, cómo se ha sintetizado. Es decir, creo que un trabajo de investigación es clave, es importante. Por eso, cuando uno lee una tesis y sobre todo un artículo científico que ya es arbitrado, que ha pasado por todos unos árbitros, unos jueces, entonces es un conocimiento confiable, ¿no? Y creo que en ese sentido tiene mucha trascendencia un trabajo de investigación, obviamente bien hecho, ¿no? Porque como hace un momento planteabas, evidentemente podemos encontrar trabajos y tesis que evidentemente no aportan absolutamente nada, y lo cual pues genera interrogantes, ¿no? Que no debería de repente darse, ¿no? Nosotros necesitamos aportar a nuestro país con trabajos, con tesis que sean de impacto, que estén bien hechos, que tengan, digamos, significatividad para poder aportar a nuestra realidad, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? Yo siempre digo que un proyecto de investigación bien hecho garantiza que la tesis también esté bien hecha, pero muchas veces en las universidades los profesores, asesores, en fin, o comité evaluador firman los proyectos sin mayor observación de los mismos, ¿no? De realmente revisar la coherencia de cómo ha sido ha planteado el problema de investigación, y Sí, creo que eso va a llevar a que finalmente cuando se está haciendo la tesis o se está aplicando los instrumentos, haciendo el análisis, haya problemas, ¿no? Es ahí donde surgen los problemas. sí, mencionaste algo importante que estaba olvidando, Liliana, y es el aspecto ético. Es una competencia fundamental en todo investigador. ¿En qué sentido? La ética también es una competencia que se va desarrollando, no es innato, ¿no? Aunque de repente para algunos filósofos estoy entrando en un campo polémico, debatible, pero desde el conocimiento que yo tengo, el pensamiento o los niveles digamos, de juicios morales o éticos se van desarrollando, ¿no? Este gran pensador Piaget, ¿no? Y Colbert, y ahora últimamente con
Larry Nucci, Turiel, hay este pensador alemán, Georg Lind, plantean que la ética es una competencia adquiriendo, así como uno adquiere niveles de pensamiento matemático de gran capacidad abstractiva, lo mismo sucede con el pensamiento ético. Entonces, un investigador tiene que desarrollar altos niveles de pensamiento ético, porque, por ejemplo, ¿qué se necesita para ser un investigador? Ser muy fiel a la objetividad, a la verdad, a la veracidad. Cuando yo hago un trabajo de investigación, yo puedo agenciarme o tener miles de estrategias, pero de repente nadie me ve, nadie me observa. ¿Cómo lo has obtenido? ¿Cómo lo has logrado? Has cortado, pegado, no sé, tú no lo hiciste, lo hizo otra persona. Todos esos aspectos son éticos. Yo creo que esto es algo también fundamental, tenerlo en cuenta en estos procesos. Te comento, también me mencionabas hace un ratito, en Concitec, yo creo que deberían considerarlo, pero creo que no lo han considerado. Hay una prueba, hay una evaluación, ¿no?, de aspectos éticos, es decir... responsabilidad ética del investigador. Exacto, responsabilidad. Entonces, me acuerdo hace poco, y como ahora estamos dialogando, amigos me decían, oye, ya diste el examen, ¿no? Mira, acá tengo algunas fijas, ¿no? Yo decía, perdón, discúlpame, ¿no? Yo voy a leer esos videos, esas Es muy lecturas. bueno, el curso es muy bueno del Exacto, Concitec. muy bueno. Entonces, como te menciono, creo que la otra cara de la moneda de la investigación es el sentido y la responsabilidad ética que uno tiene que plasmar, ¿no? Ahora, también está todo hay un tema, pues, también, Liliana, en el contexto actual, ¿no? Como el tema de las vacunas, en fin, ¿no? Ese es todo un tema, de repente, para otro momento. Sí, hay muchísimo para conversar definitivamente sobre investigación. Hoy día espero que accedas a una próxima invitación. Bueno, estamos ya con el tiempo. Yo solamente te dejo para que animes a los jóvenes, a los egresados, a los profesionales a entrar en este ámbito de la investigación, empezando con sus tesis, ¿no? ¿Qué palabras motivadoras le dirías? Sí, los invito, yo les exhorto a que se decidan. Creo que investigar es una decisión. Es una decisión que no se van a arrepentir, que les va a traer grandes recompensas y sobre todo grandes satisfacciones. Creo que Calo es una institución importante que nos ofrece esta oportunidad de poder desarrollar esas competencias. Los invito a que ustedes se decidan. Van a tener un acompañamiento muy pedagógico, muy cercano y fundamentalmente apostando a conseguir logros determinados, ¿no? Logros muy concretos. Digamos, creo que lo importante es lo que se ofrece, se cumple y evidentemente, ¿no? Ya posteriormente habrán pues evaluaciones al respecto, si se han habido, digamos, ha habido esa satisfacción, digamos, esa alegría de haber conseguido lo que de repente por mucho tiempo han estado esperando, ¿no? Entonces creo que esta es una gran oportunidad a desarrollar competencias para investigar y sobre todo para cumplir metas personales que de repente todavía están pendientes.
Muchas gracias, César. Gracias por esta oportunidad de acceder a esta entrevista y permitir que nuestros seguidores te conozcan más. Bueno, eso sería todo y nos vemos en una próxima oportunidad.